Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach, Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es el Testamento de los 12 Patriarcas. Vamos al pasuk base, al verso base que tenemos en Bereshit, Génesis 49:1. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse y yo les diré lo que sucederá en los días postreros, en el Aharit Hayamim. Bueno, este tema es realmente de suprema importancia y relevancia por los temas que trata, y lo vamos a leer. Este libro se llama El Testamento de los 12 Patriarcas. Antes que nada, quiero invitarlos que busquen en YouTube nuestro canal Kehila Kadosh. Les aparecerá una portada como esta, y pues ahí encontrarán muchos temas relacionados con la vida, con el aprendizaje de las raíces hebreas y muchas otras cosas de temas contemporáneos. También, pues si no, pueden poner también en el navegador o en el browser de internet www.youtube/c/Kehila Kadosh. Repito, www.youtube.com/c/Kehila Kadosh, y ahí les aparecerán. Las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano. También quiero invitarte a que visites nuestra página en Facebook y que compartas muchas publicaciones interesantes. Puedes poner dentro de tu Facebook, puedes poner Kehila Kadosh Bilbao y ahí te aparecerá. Y si no, pues puedes poner www.facebook.com y todo lo demás que sigue aquí en este identificador. Vamos a leer, como les repito, el testamento de los 12 patriarcas, y vamos a empezar con el testamento de Reuben, que tiene que ver con la lujuria. En el Perek 1 dice: copia del testamento de Reuben y de las recomendaciones a sus hijos antes de morir a los 125 años de edad. 2 años después de la muerte de Yahusef, estando enfermo Reuben, se reunieron sus hijos y nietos para visitarle. Les habló así: hijos míos, me estoy muriendo y voy a seguir el camino de mis padres. Viendo entonces Yahudá a Gad y Asher, sus hermanos, les suplicó: incorporadme, hermanos, para que os descubra a vosotros, hermanos e hijos míos, todo lo que guardo oculto en mi corazón, ya que me están fallando las fuerzas. Incorporándose, los besó afectuosamente y prorrumpió en lágrimas. Les dijo: escuchad, hermanos míos, prestad oídos a Reuben vuestro padre y a lo que os ordeno. Os conjuro hoy por el Elohim del Shamaim, o del cielo, no os dejéis llevar por la ignorancia juvenil ni por la lujuria. Por ella me dejé arrastrar yo y profané el hecho de mi padre Jacob. Os aseguro que Elohim me infligió un gran castigo en mis flancos. Los flancos son la parte púbica, lumbar y hasta genital, durante 7 meses. Y si mi padre Jacob no hubiera rogado por mí al Adón, porque él quería aniquilarme gustoso. Tenía 30 años cuando hice el mal ante el Adón y estuve enfermo de muerte durante 7 meses. Luego, por propia decisión, hice penitencia ante el Adón durante 7 años. No bebí ni licor, ni vino. La carne no entró en mi boca, ni gusté ningún alimento apetitoso mientras guardaba duelo por mi pecado. Tan grande era él que nunca se cometa tal cosa en Israel. Vamos al Perek 2. Escuchad ahora, hijos míos, lo que vi sobre los 7 engañosos ruaquim durante mi tiempo de penitencia. Ruaquim es espíritus. 7 espíritus o 7 ruajim ha dispuesto Belial contra el hombre. Ellos son los causantes de las acciones de la juventud. Otros 7 ha dado Elohim al hombre desde la creación para que por ellos puedan realizarse las obras humanas. El primero, el ruaj de vida, gracias al cual se constituye el conjunto humano. Segundo, el ruaj de la visión, toda a la cual se genera el deseo. Tercero, el ruaj del oído, por el que se transmite la enseñanza. Cuarto, el ruaj del olfato, toda al cual existe la sensibilidad para atraer el aire y el aliento. Toda es gracias. Quinto, el ruaj del habla, por el que se genera el conocimiento. Sexto, el ruaj del gusto, gracias al cual tiene lugar la ingestión de alimentos y bebidas, y por ellos se crea la fuerza, pues en los alimentos reside su fundamento. Séptimo, el ruaj del semen y la cópula, por el cual se introduce el pecado a través del ansia de placer. Por esta razón, este es el último ruaj de la creación y el primero de la juventud, porque está llena de estupidez y conduce al joven como un ciego hacia la fosa o como una bestia de carga hacia el precipicio. Perek 3, capítulo 3.
Además de todos estos, existe un octavo ruaj, el del sueño, gracias al cual fueron creados el éxtasis de la naturaleza y la imagen de la muerte. A estos ruakim se mezcla el del error. El primero, el ruach de la fornicación, tiene su asiento en la naturaleza y en los sentidos. El segundo, el ruach de la insaciabilidad, en el vientre. El tercero, el ruach de la guerra, en el hígado y la bilis. El cuarto, el ruach del agrado y del encanto, para parecer hermosos por medio de lo inútil. El quinto, el ruaj del orgullo, para jactarse y vanagloriarse. El sexto, el ruaj del engaño, de perdición y envidia, para fingir palabras y hacerlas pasar desapercibidas ante parientes y vecinos. El séptimo, el ruaj de injusticia, o de Ebel, gracias al cual se producen los robos y atracos para ejecutar los deseos del propio corazón. La injusticia, en efecto, colabora con los otros ruakim gracias al cohecho. A ello se añade el ruach del sueño, el octavo, unido a engaños y fantasías. De este modo se corrompen los jóvenes, entenebreciendo su mente lejos de la verdad, no sintiendo según la Torá de Elohim, ni obedeciendo a las amonestaciones de sus padres, tal como me ocurrió a mí en mi juventud. Mas ahora, hijos míos, amad la verdad, y ella os guardará. Esta es mi enseñanza, escuchad a Reuben, vuestro padre. No concedáis importancia al aspecto exterior de la mujer. No permanezcáis solos con mujer casada, ni perdáis el tiempo en asuntos de mujeres. Si yo no hubiera visto a Bilha bañándose en un lugar apartado, no habría caído en tan gran impiedad. Desde que mi mente concibió la desnudez femenina, no me permitió conciliar el sueño hasta que cometí la abominación. Mientras mi padre Jacob estaba ausente en casa de Yishak, su padre, y nosotros en Gader, cerca de Efrata, en la región de Beit-Lehem, Bilha, ebria, yacía durmiendo desnuda en la alcoba. Yo entré, vi su desnudez, cometí la impiedad y dejándola dormida salí fuera. Inmediatamente un malach del Adón reveló a mi padre Jacob mi impiedad. Volviendo a casa comenzó a llorar mi pecado y no la tocó más. Perec 4. No prestéis atención a la hermosura de las mujeres, ni os detengáis a pensar en sus cosas. Caminad por el contrario con sencillez de corazón, con temor del Adón, ocupados en trabajos, dando vueltas por vuestros libros y rebaños hasta que el Adón os dé la compañera que él quiera, para que no os pase como a mí. Hasta la muerte de vuestro padre no me atreví a mirar el rostro de Jacob o dirigir la palabra a alguno de mis hermanos por temor a sus reproches, y hasta ahora mi conciencia me tortura por mi pecado. Sin embargo, mi padre me consoló, ya que rogó a Elohim para que se apartara de mí su ira, como me lo indicó el Adón. Desde entonces, arrepentido, me mantuve vigilante y no pequé. Por ello, hijos míos, observad todo lo que os prescribo y no pecaréis jamás. Ruina del alma es la lujuria, aparta de Elohim y acerca a los ídolos, engaña continuamente la mente y el juicio y precipita a los jóvenes en el Sheol antes de tiempo. A muchos ha perdido la lujuria, aunque sea anciano o de noble cuna, lo hace ridículo e irrisorio ante Belial y los humanos. Yahusef halló Gesed ante el Adón y los hombres porque se guardó de las mujeres y mantuvo limpia su mente de toda fornicación. Gesed es gracia y Yahusef o Yahusef es José. Aunque la Mizraimi o la egipcia lo intentó muchas veces con él, convocó a los magos y le ofreció filtros de amor, su buen juicio no admitió ningún mal deseo. Por ello, el Elohim de mis padres le salvó de peligros de muerte ocultos y manifiestos. Si la lujuria no se apodera de vuestra mente, ni siquiera Belial os vencerá. Perec 5, capítulo 5. Perversas son las mujeres, hijos míos. Como no tienen poder o fuerza sobre el hombre, lo engañan con el artificio de su belleza para arrastrarlo hacia ellos. Al que no pueden seducir con su apariencia, lo subyugan por el engaño. Sobre ellas me habló también el malach del Adón, y me enseñó que las mujeres son vencidas por el ruach de la lujuria más que el hombre. Contra él urden maquinaciones en su corazón y con los adornos lo extravían, comenzando por sus mentes. Con la mirada siembran el veneno y luego lo esclavizan con la acción. Una mujer no puede vencer por la fuerza a un hombre, sino que lo engaña con artes de meretriz. Huid pues de la fornicación, hijos míos, y ordenad a vuestras mujeres e hijas que no adornen sus cabezas y rostros, porque a toda mujer que usa de engaños de esta índole le está reservado un castigo eterno.
De este modo sedujeron a los vigilantes antes del diluvio. Como las estaban viendo tan continuamente, se encendieron en deseos por ellas y concibieron el acto ya en sus mentes. Se metamorfosearon en hombres y se aparecieron a ellas cuando estaban con sus maridos. Las mujeres sintieron interiormente atracción hacia tales imágenes y engendraron gigantes. Los vigilantes, en efecto, se les aparecieron con un tamaño que llegaba hasta el cielo. Perec capítulo 6. Guardaos de la fornicación, y si deseáis mantener limpia vuestra mente, guardad vuestros sentidos apartándolos de las mujeres. Ordenadles igualmente que no frecuenten la compañía de los hombres para mantener también su mente pura. Los abundantes encuentros, aunque en ellos no se cometan impiedades, son para las mujeres una enfermedad incurable y para nosotros mancilla perpetua ante Belial. La lujuria no posee ni sabiduría ni piedad, y la envidia habita en su deseo. Por ello, envidiaréis a los hijos de Levi e intentaréis elevaros por encima de ellos, pero no podréis. Elohim se ocupará de su venganza y moriréis malamente. A Leví y a Yahudá dio el Adón el mando, y con ellos también a mí, a Dan y a Yahusef, para que seamos los jefes. Por ello os ordeno que prestéis oído a Leví, porque él conoce la Torá del Adón. Él formulará las instrucciones precisas para los juicios y sacrificios por todo Israel hasta la consumación de los tiempos, pues él es el Cohen Gadol, ungido de que habló el Adón. Cohen Gadol es sumo sacerdote. Os conjuro por Elohim del Shamaim que cada uno diga la verdad a su prójimo y tenga ahavá, amor hacia su hermano. Acercaos a Leví con humildad de corazón para que recibáis la ubrajá de sus labios. Ubrajá es bendición. Él bendecirá a Israel y a Yahudá, porque el Adón ha decidido reinar por él sobre todos los pueblos. Inclinaos ante su descendencia, porque morirá por vosotros en batallas visibles e invisibles y será vuestro rey para siempre. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos un correo a la dirección de email kehila.kadosh@gmail.com que aparece ahora mismo en pantalla. Perec 7. Murió Reuben tras haber formulado estas recomendaciones a sus hijos. Lo colocaron en una urna hasta que, sacándolo de Misraim, lo enterraron en Hebrón, en la cueva doble, donde descansaban sus padres. Pues he puesto aquí una reflexión, y es: la mente desocupada necesita responsabilidades. También lo pueden ver en 2 Shemuel 11 del 1 al 6. Ahora vamos a ver el testamento de Shimeón, que tiene que ver con la envidia. Perec 1. Copia de las palabras de Shimeón, tal como habló a sus hijos antes de morir, tras cumplir 120 años, época en la que murió Yahusef. Sus hijos fueron a visitarle durante su enfermedad. Haciendo acopio de fuerzas, se incorporó, los besó y les habló así. Perec 2. Escuchad, hijos míos, a Shimeón vuestro padre, oíd cuánto encierra mi corazón. Yo fui el segundo hijo de Jacob, mi madre Lea me llamó Shimeón. Porque el Adón escuchó su plegaria, me crié fuerte en extremo, no me retraje ante ninguna acción ni sentí temor ante ningún trabajo. Mi corazón era duro, mi pecho indomable y mis entrañas sin piedad, porque el Altísimo otorga la valentía tanto a las almas como a los cuerpos de los hombres. Por aquel entonces tenía yo celos de Yahusef, porque nuestro padre lo amaba, y mi cólera se afianzaba en la idea de aniquilarlo. El príncipe del error, enviándome el ruach de la envidia, había obcecado mi mente, dispuesta a no considerarle como hermano ni a tener piedad de Jacob, mi padre. Pero su Elohim, el de sus padres, envió a su Malach y lo salvó de mis manos. Cuando yo me dirigía a Shikem a llevar un ungüento para los rebaños, y Reuben a Dotaim, donde se encontraba nuestro depósito de útiles y vituallas, Yahudá mi hermano vendió a Yahusef a los Yismaelitas. Llegó Reuben y se entristeció, pues pretendía salvarlo para conducirlo a su padre. Yo en cambio me irrité contra Yehudá por haberle dejado vivo, y pasé 5 meses enfadado con él por este motivo. Pero el Adón me frenó y me impidió el uso de mis manos. Mi diestra estuvo casi seca durante 7 días. Supe entonces, hijos míos, que me había ocurrido esto por Yahusef. Arrepentido, prorrumpí en lágrimas y rogué al Adón que me restituyera mi mano y me viera libre de toda impureza, envidia e insensatez. Supe pues que por envidia había intentado cometer una mala acción a los ojos del Adón y de mi padre Jacob contra Yahusef, mi hermano. Capítulo 3.
Hijos míos, guardaos de los ruaquim del error y de la envidia. Esta se adueña del pensamiento entero de los hombres y no les permite comer, beber ni practicar obra buena. La envidia sugiere en todo momento la destrucción del objeto envidiado. Este florece por doquier, pero el envidioso se marchita. Durante 2 años afligí mi alma con ayunos por temor al Adón. Comprendí que la liberación de la envidia solo se procura por el temor de Elohim. Si alguien se refugia en el Adón, huye de él el mal ruaj y su mente se torna más ágil. Desde ese momento simpatiza con el envidiado, no condena a los que le quieren bien y se ve así libre de la envidia. Perec 4. Mi padre preguntaba continuamente por mí, porque me veía con un rostro entristecido, a lo que yo respondía: me duele el hígado. Yo tenía más pena que nadie porque era el causante de la venta de Yahusef. Cuando bajamos a Mitzrayim es Egipto, y él me mandó prender como espía, pensé que sufría justamente y no me apesadumbré. Pero Yahusef era un hombre bueno. Yo tenía el ruaj de Elohim consigo. Era compasivo y misericordioso, por lo que no me guardaba rencor, sino que me mostró su afecto como al resto de mis hermanos. Guardaos pues, hijos míos, de toda clase de celos y envidia. Caminad con sencillez de ruaj, para que Elohim derrame sobre vuestras cabezas Gesed, Kaboth y Ubrajá, como habéis visto en Yahusef. Nunca en su vida nos reprochó esta acción, sino que nos amó como a sí mismo, nos honró más que a sus propios hijos y nos concedió riquezas, rebaños y frutos de la tierra. Hijos míos queridísimos, amad cada uno a vuestro hermano con corazón bondadoso y apartad de vosotros al ruaj de la envidia. Este hace al alma salvaje, destroza el cuerpo, infunde en la mente ira y ardor guerrero, la exacerba hasta derramar sangre, pone al pensamiento fuera de sí y no permite que la jokma o la sabiduría actúe en los hombres, ahuyenta el sueño, agita el alma y hace temblar al cuerpo. Incluso, durante el sueño, cierto deseo del mal le corroe con sus fantasías, perturba el alma con malos ruaquim y estremece el cuerpo. El alma se despierta del sueño agitada y aparece así ante los hombres como poseedora de un ruaj malvado y ponzoñoso. Perec 5. Como no habitaba en él ningún mal, era Yahusef de hermosa figura y bello de aspecto, pues el rostro traiciona la inquietud del ruaj o del espíritu. Hijos míos, haced virtuosos vuestros corazones ante el Adón, enderezad vuestros caminos ante los seres humanos y hallaréis Gesed o gracia ante Elohim y los hombres. Guardaos de la fornicación, pues es ella la madre de todos los males, aparta de Elohim y acerca a Belial. He leído en el libro de Hanoch que vosotros y vuestros hijos pereceréis por la fornicación y que ellos intentarán hacer el mal a Leví con la espada. Pero no podrán nada contra él, pues peleará la batalla de Elohim y vencerá a todos vuestros ejércitos. Subsistirán solo unos pocos divididos entre Leví y Yahudá. Ninguno de vosotros logrará el mando, como lo profetizó mi padre Jacob en sus ubrajot o sus bendiciones. Perec 6. Ved que os he anunciado todo de antemano para quedar exonerado de vuestros pecados. Pero si erradicáis de vosotros la envidia y la dureza de corazón, florecerán como una rosa mis huesos en Israel, y mi carne como un lirio en Jacob. Mi aroma será como el del Líbano, y los kadoshim que de mí salgan se multiplicarán para siempre como cedros, y sus ramas se extenderán a gran distancia. Kadoshim es lo que se traduce como santos. Entonces perecerá el linaje de Kenán, y a Amalek no le quedará ningún resto. Perecerán todos los capadocios, y todos los eteos serán aniquilados. Desfallecerá la tierra de Ham, y todo ese pueblo perecerá. Entonces descansará la tierra de turbación y de guerra, todo lo que hay bajo el cielo. Entonces Shem será cubierto de Kaboth, porque el Adón Elohim, el grande de Israel, aparecerá sobre la tierra como un hombre, salvando por sí mismo a Adán. Todos los ruaquim del error serán pisoteados, y los seres humanos reinarán sobre los malos ruajim. Entonces resucitaré con alegría, y daré halel al Altísimo por sus maravillas, porque Elohim, tomando un cuerpo humano y comiendo con los hombres, los ha salvado. Perec 7. Ahora, hijos míos, obedeced a Leví y a Yahudá, no os levantéis contra estas dos tribus, porque de ellas surgirá la salvación o la Yeshua de Elohim. Porque el Adón suscitará de Leví como un Cohen Gadol y de Yahudá un Melech. Este salvará al pueblo de Israel.
sumos sacerdotes, Cohen Gadol y Melech es rey. Por ello os prescribo todas estas cosas, para que vosotros las transmitáis a vuestros hijos, a fin de que las guarden por siempre. Perec 8. Acabó Shimeón de impartir estas recomendaciones a sus hijos y se durmió con sus padres a la edad de 120 años. Sus hijos lo depositaron en un ataúd de madera incorruptible para transportar luego sus huesos a Hebrón, y durante la guerra de Misraim los llevaron allí ocultamente. Pero los egipcios custodiaban los huesos de Yahusef en las cámaras de los Melechim, pues los magos les habían dicho que cuando salieran sus huesos habría en Misraim obscuridad y tinieblas, un gran castigo para los Misraimim, tanto que ni aun con una antorcha podría cada uno reconocer a su propio hermano. Perec 9. Los hijos de Shimeón lloraron a su padre conforme a los mitzvot del duelo y permanecieron en Misraim hasta el día de su salida por mano de Moshe. Esto también pueden ver algo en 1 Samuel 18 del 5 al 11. Y también en Matiyah, que vemos la envidia de los Perushim. El pecado de la envidia produce muchos trastornos en el alma y en el cuerpo y puede incluso causar la muerte. Vamos al testamento de Leví. Perec 1. Copia de las palabras de Leví de cuanto ordenó a sus hijos antes de su muerte, de todo lo que habían de hacer y cuanto les acontecería hasta el día del din o del juicio. Gozaba aún de buena salud cuando los convocó a su presencia, pues le había sido revelado que iba a morir. Cuando se congregaron, les habló así. Perec 2. Yo Leví fui concebido en Anán y nací allí mismo. Después vine aquí con mi padre a Shiquem. Era joven como de unos 20 años cuando Shimeón y yo tomamos venganza de Emor por nuestra hermana Dina. Cuando pastoreábamos nuestros rebaños en Abel Meholaj, vino sobre mí el ruach de la Jokma o de la sabiduría del Adón, y contemplé cómo todos los hombres habían corrompido su camino y cómo la maldad se había construido entre ellos, sus baluartes, y la impiedad tenía su asiento en sus torres. Sentí tristeza por el género humano y rogué al Adón que me indicara cómo podría salvarme. Cayó entonces sobre mí un sueño y contemplé una montaña elevada. Era esta el monte del escudo, el monte Hermón o Shión en Abel Meholaj. Se abrieron entonces los cielos y un malach de Elohim me dijo: Leví, entra. Subí desde el primer cielo al segundo y vi una masa de agua colgante entre este y aquel. Para ver más sobre los 7 Shamaim o los 7 cielos, ver la lista de reproducción Tierra Plana en nuestro canal. Y también la ascensión de Yeshayah o la ascensión de Isaías. Vi luego el tercer cielo, mucho más iluminado y brillante que los otros dos, pues había en él una luz ilimitada. Pregunté al malach: ¿por qué es esto así? Y me respondió: no te admires de ello, cuando hayas subido más, verás otros 4 cielos más brillantes y puros que estos. También pueden ver el Apocalipsis de Abraham, y ahí también habla de los 7 cielos más el que está arriba. Vamos al Pasuk 10, verso 10. Estarás cerca del Adón, serás su servidor, anunciarás sus misterios a los hombres y proclamarás la redención futura de Yisrael. A través de ti y de Yahudá aparecerá el Adón entre los hombres, salvando a todo el género humano. Tu subsistencia provendrá de la porción del Adón. Él será para ti campo, viña, frutos, oro y plata. Perec 3. Vemos los 7 Shamaim. Oye ahora lo que voy a decirte sobre los 7 cielos. El más bajo es el más triste, ya que contempla todas las injusticias de los hombres. El segundo contiene fuego, nieve y hielo, preparados para el día en que el Adón dé la orden en el curso del justo juicio de Elohim. En él se hallan todos los ruaquim que conducen a los impíos a su castigo. En el tercero se encuentran las fuerzas de los ejércitos dispuestas en el día del din a tomar venganza de los ruaquim del error y de Belial. Los que están en el cuarto Shamaim, sobre estos son Kadoshim. En el más alto de todos, en el séptimo, habita la gran Kaboth, en el Kadosh de los Kadoshim, superior a toda Kedusha. Kedusha es santidad. En el siguiente cielo, el sexto, se hallan los malachim de la presencia del Adón, sus servidores que interceden ante el Adón por todos los pecados de los justos cometidos inadvertidamente. Ofrecen al Adón un sacrificio de suave olor, una ofrenda razonable y sin sangre. En el más bajo, en el quinto, en el que está después del sexto, se encuentran los malachim que llevan las respuestas a sus compañeros de la presencia de Elohim.
En el siguiente, en el cuarto Shamaim, se hallan los tronos y dominaciones y se entonan himnos a Elohim continuamente. Pues cuando el Adón dirige su mirada hacia nosotros, todos nos conmocionamos. También los cielos, la tierra y los abismos tiemblan en presencia de su grandeza. En cambio, los hijos de los hombres insensibles a todo esto no perciben esa realidad. Pecan e irritan al Ha-Elión. El Ha-Elión es el Altísimo. Pero 4. Sábete pues que el Adón juzgará a los humanos, porque aunque se hiendan las piedras, se torne el sol en tinieblas, se sequen las aguas, se enfríe el fuego, se turbe toda la creación, queden aniquilados los Ruaquim inmortales, y el Sheol sea despojado por los padecimientos del Altísimo, los seres humanos desobedientes continuarán en su maldad, por ello serán castigados en el Din. El Altísimo ha oído tu plegaria para apartarte de la maldad, para que seas su hijo, siervo y ministro ante él. Tú harás brillar en Jacob la luz resplandeciente de la Jokmah, y serás como el sol para toda la descendencia de Yisroel. Elohim te dará su brajá a ti y a tu descendencia hasta que el Adón visite a todas las naciones por medio de las entrañas de Rahem de su hijo para siempre. Pero tus hijos pondrán sus manos sobre él y lo empalarán. Por esto te ha sido dada voluntad e inteligencia para que sobre ello puedas instruir a tus hijos, porque el que lo bendiga, bendito será, y los que lo maldigan, perecerán. Perec 5. El Malach me abrió entonces las puertas del Shamaim y vi el Beit Hamikdash, Kadosh y a Ha-Elión sobre un trono de Caboz. Me dijo entonces: Leví, a ti te he entregado las bendiciones del ministerio o del sacerdocio hasta que venga yo para habitar en medio de Israel. Entonces el Malach me condujo a tierra, me dio un escudo y una espada y me dijo: toma venganza de Shiquem por lo de Dina, yo estaré contigo porque el Adón me ha enviado. Acabé entonces con los hijos de Emor tal como está escrito en las tablas celestiales. Le pregunté: por favor, Señor, dime tu nombre para que pueda invocarte en tiempos de tribulación. Y me respondió: yo soy el Malach que intercede por el pueblo de Israel para que no acaben con él, ya que todos los Ruaquim malvados se lanzan contra él. Luego me desperté y di Halel al Altísimo con el Malach que intercede por el pueblo de Israel y por todos los Saduquim, o los justos. Perec 6. Cuando me dirigí a casa de mi padre encontré un escudo broncíneo. De aquí le viene el nombre de escudo o Shión a esa montaña que está cerca de Gebal, a la derecha de Avilá. Yo guardé todas estas cosas en mi corazón. Tomamos la determinación, mi padre, mi hermano Reuben y yo, de que éste dijera a los hijos de Emor que se circuncidaran, pues ardía en celo sagrado a causa de la impiedad que habían cometido con Yisroel. Maté primero a Shiquem y Shimeón a Emor, luego vinieron mis hermanos y pasaron la ciudad a filo de espada. Mi padre oyó lo ocurrido, se irritó y se entristeció, puesto que había recibido la circuncisión para morir luego. Por eso procedió de otra manera en sus ubrajot. Jacob se irritó, ¿no? Pecamos pues y obramos contra su voluntad en aquel día. Me puse enfermo, pero yo había visto que había una sentencia condenatoria de Elohim contra Shiquem, ya que pretendían hacer con Sara lo mismo que con Dina, nuestra hermana, pero el Adón se lo impidió. Del mismo modo, habían perseguido a Abraham, nuestro padre, cuando residía entre ellos como extranjero, e hicieron daño a sus ovejas cuando estaban preñadas, y a Jeblé, el siervo nacido en casa, lo maltrataron terriblemente. Así obraban con todos los extranjeros, apoderándose por la fuerza de sus mujeres y expulsándolos del país. Pero la ira de Elohim cayó sobre ellos con todas sus consecuencias. Perec 7. Hablé a mi padre así: no te irrites, Señor, porque el Adón aniquilará por tu mano a los cananeos y te dará su tierra a ti y a tu descendencia. Desde hoy Shiquem se llamará la ciudad de los necios, porque como uno se burla de un tonto, así nos burlamos de ellos, ya que habían cometido una locura con Yisrael, profanar a nuestra hermana. Tomamos a nuestra hermana, levantamos nuestras tiendas y fuimos a Beitel. Perec 6. Cuando pasaron 70 días, tuve allí una visión como antes, y vi a 7 hombres vestidos de blanco que me decían: levántate, cúbrete con la vestidura sacerdotal, la kéter de la Sedká, el pectoral de la Jokmah, el manto de la Emet, la diadema de la Emuná,
la mitzfenet, o el turbante del signo, y el efod de la profecía. Cada uno de ellos llevaba un objeto, me lo colocaron y me dijeron: desde ahora eres Cohen del Adón, tú y tu descendencia para siempre. El primero ungió con óleo sagrado y me dio el cetro del din. El segundo me lavó con agua pura, me alimentó con pan y vino Gadol Kadoshim, o sacratísimo, y me cubrió con un vestido Kadosh y mefoar es glorioso, o Jacabodim. El tercero me tocó con un paño de lino parecido a un efod. El cuarto me ciñó con un cinturón de color semejante a la púrpura. El quinto me dio una rama de fecundo olivo. El sexto me rodeó la cabeza con una kéter, o con una corona. El séptimo me ciñó la diadema Hakoenim. Me llenó además las manos de incienso para ofrecer o para oficiar ante el Adón. Me dijeron todos: Leví, tu descendencia será dividida en 3 funciones como signo de la caboz del Adón que ha de venir. La primera será una porción grande, más que ella no habrá ninguna. La segunda será el ministerio o sacerdocio. La tercera recibirá un nombre nuevo porque surgirá de Yahudá como rey, que creará un nuevo ministerio o sacerdocio según el estilo de los pueblos, para todas las gentes o para todos los goyim. Su venida es impredecible, como propia de un profeta del Altísimo venido de la estirpe de Abraham, nuestro padre. Todo lo apetecible que hay en Yisrael será para ti y tu descendencia. Comerás todo lo hermoso de aspecto, y tu descendencia se repartirá la mesa del Adón. De Elías saldrán Kohanim Gadolim, jueces y escribas, con su boca custodiarán el Mikdash, o el santuario. Me desperté y comprendí que esta visión era semejante a la anterior. Guardé todo ello en mi corazón y no se lo comuniqué a ningún ser humano sobre la tierra. Perec 6. 2 días después subimos Yahudá y yo con nuestro padre a visitar a Yishak. Mi abuelo me bendijo según lo que se había prometido en las visiones, pero no quiso venir con nosotros a Beitel. Cuando llegamos allí, mi padre Jacob tuvo una visión sobre mí, que yo sería su Cohen ante Elohim. Levantándose de mañana, ofrendó al Adón por mi medio el diezmo de todo. Llegamos a Hebrón para morar allí. Yishak me exhortaba continuamente a tener siempre presente la Torá del Adón, tal como me indicó el Malach del Adón. Él me enseñó también las disposiciones del ministerio de los sacrificios, holocaustos, primicias, sacrificios voluntarios y pacíficos. Me instruía cada día continuamente y andaba ocupado ante el Adón por mi causa. Me decía: guárdate, hijo, del ruach, de la fornicación, pues es perseverante y va a profanar el Mikdash por medio de tu descendencia. Toma mujer en tu juventud, irreprochable y sin mancilla, y que no proceda de estirpes extranjeras. Báñate antes de entrar en el Mikdash, y al momento de sacrificar lávate, y cuando de nuevo profanes la ofrenda, lávate otra vez. Ofrece al Adón la leña de 12 árboles de hoja perenne, como me enseñó Abraham a mí. Ofrece sacrificios al Adón de todo animal y volátil puro. Ofrece las primicias de todo primogénito y del vino. Sazonarás todos los sacrificios con sal. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos un correo a la dirección de email kehila.kadosh@gmail.com. Perec 10. Guardad pues, hijos, todo cuanto os ordeno, porque os he comunicado lo que he oído de mis padres. Inocentes sois de vuestras impiedades y prevaricaciones que cometeréis al final de los tiempos contra el Salvador del mundo, actuando impíamente, haciendo errar a Israel y acarreándole grandes males de parte del Adón. Actuaréis tan malvadamente en Israel que Jerusalén no podrá resistir ante vuestra maldad. Se rasgará en 2 la cortina del templo con tal de no cubrir vuestra desvergüenza. Seréis desperdigados como cautivos entre los gentiles y serviréis de oprobio, maldición y desprecio. La casa que se elegirá el Adón ha de llamarse Jerusalén, como se haya escrito en el libro de Hanoch, el Sadik. Perec 11. Tomé mujer cuando tenía 28 años, su nombre era Melca. Concibió, parió un hijo y le puso por nombre Gershón o Gersón, porque éramos extranjeros en nuestra propia tierra. Vi en visión sobre él que no habría de estar entre los primeros. Kehat nació cuando tenía yo 35 años, hacia la puesta del sol. Vi de él en visión que estaba en lo alto en medio de toda la asamblea. Por ello le llamé Kehat, que significa comienzo de la grandeza y del avance. Melca me parió un tercer hijo, Merari, en el año 40 de mi vida, cuando, como su madre tuvo dificultades en el alumbramiento, le llamó Merari, que significa mi amargura.
él ciertamente murió. Jocabed nació en Misraim en el año 64 de mi vida, pues gozaba de renombre entonces entre mis hermanos. Gershón tomó mujer que le parió a Omri y a Semei. Los hijos de Kehat fueron Amram, Izar, Hebrón y Osiel. Los de Merari se llamaron Moolí y Omusí. En el año 94 de mi vida tomó Amram a Joquebed, mi hija, como mujer. En el mismo día habían nacido Eli y mi hija. 8 años tenía cuando entré en tierra de Kenán, 18 cuando maté a Shiquem, 19 cuando fui consagrado Cohen, y 28 cuando tomé mujer con 40 años, entré en Misraim. Vosotros sois, hijos míos, la tercera generación. Cuando yo tenía 118 años murió Jehusef. Perec 13. Hijos míos, esto os mando ahora, temed a vuestro Adón con todo el corazón, caminad con sencillez de acuerdo con su Torá. Enseñad a leer a vuestros hijos para que tengan jogma durante toda su vida, leyendo sin descanso la Torá de Elohim. Porque todo aquel que conoce la Torá del Adón tendrá honra, no será un extraño allá donde vaya. Conseguirá en verdad muchos amigos, más que sus padres. Muchos hombres anhelarán ser su servidor y escuchar la Torá de sus labios. Obrad la sedecá, hijos míos, sobre la tierra y la hallaréis en los cielos. Sembrad el bien en vuestras almas para que lo encontréis en vuestras vidas, pues si sembráis el mal, cosecharéis inquietud y tribulación. Adquirid diligentemente la jogma con el temor de Elohim, porque aunque os conduzcan a la esclavitud, destruyan las ciudades y sus tierras, perezcan el oro, la plata y todas las riquezas, nadie podrá arrebatar al sabio la sabiduría, salvo la ceguera de la impiedad y la obstinación pecaminosa. La sabiduría o la jogma será para él luz entre los enemigos, patria en tierra extraña y amiga en medio de los adversarios. Si enseñas esto y lo pones en práctica, te sentarás en el trono con los melejim, como Jehusef, nuestro hermano. Perec 14. Hijos, sé por el libro de Hanoch que al final pecaréis contra el Adón, lanzando vuestras manos a toda clase de maldad, pero vuestros hermanos se avergonzarán de vosotros, y os convertiréis en oprobio a los ojos de los goyim. Vuestro padre Israel estará limpio de las impiedades de los Hakohanim Gadolim, quienes pondrán sus manos sobre el Salvador del mundo. El cielo es más puro que la tierra, y vosotros, las luminarias de Israel, sois como el sol y la luna. ¿Qué no harán los gentiles si la impiedad se convierte en tinieblas y atraéis la maldición sobre vuestra raza, sobre la que brilla la luz de la Torá, otorgada a vosotros para iluminación de todos los mortales? Esta es la que pretendéis aniquilar, enseñando los mitzvot contrarios a los preceptos de Elohim. Saquearéis las ofrendas del Adón, robaréis de sus porciones, os apropiaréis de lo más selecto antes del sacrificio, devorándolo luego con prostitutas, llenos de desprecio por la Torá divina. Enseñaréis por avaricia los mitzvot del Adón, profanaréis a las mujeres casadas, mancharéis a las vírgenes de Jerusalén, y os uniréis a prostitutas y adúlteras. Tomaréis como mujeres a las hijas de los goyim, purificándolas con una purificación ilegal, y vuestra unión será como las de Sedom y Emora por la impiedad. Os hincharéis de orgullo por vuestro ministerio, insolentándoos contra los hombres, y no solo eso, sino que incluso contra los mitzvot de Elohim. Llenos de orgullo os burlaréis de lo kadosh entre risas y desprecio. Perec 15, capítulo 15. Por todo ello, el templo que se elegirá el Adón quedará desierto y profanado. Vosotros seréis conducidos a la esclavitud entre las naciones. Seréis para ello abominación, y el justo juicio de Elohim os condenará a oprobio y vergüenza eternos, y todos los que os vean huirán de vosotros. Si no fuera por Abraham, Isaac y Jacob, nuestros antepasados, ni uno solo de mi descendencia quedaría sobre la tierra. Perec 16. He leído en el libro de Hanoch que andaréis errantes durante 70 semanas, y que mancharéis el ministerio y profanaréis los sacrificios, alteraréis la Torá y desprezaréis las palabras de los profetas. Por vuestra mala conducta perseguiréis a los justos y odiaréis a los piadosos, abominando las palabras de quienes profieren la verdad. Al hombre que renovará la Torá por la potencia del Altísimo lo tacharéis de impostor, y al final, tal como lo pensasteis, lo mataréis sin llegar a conocer su dignidad, permitiendo por vuestra maldad que se derrame sangre inocente sobre vuestras cabezas. Por su causa quedará desierto vuestro santuario, impuro hasta el suelo. No habrá lugar vuestro que sea puro, diseminados entre los goyim. Seréis para ellos una maldición hasta que Él os visite de nuevo, y lleno de compasión os reciba
en la emuná y en el agua. Perec 17. Ya que habéis oído lo de las 70 semanas, escuchad ahora lo del ministerio. En cada Yobelim, en cada jubileo, habrá un ministerio. En el primer ungido para el ministerio será grande y hablará con Elohim como con un padre, y su ministerio será perfecto con el Adón. Y en el día de su alegría resucitará para Yeshua o para salvación del mundo. En el segundo jubileo, el ungido será presa del dolor por los amados, pero su ministerio será honorable y todos le honrarán. El tercer Cohen será recibido con tristeza. El cuarto vivirá entre dolores, porque la maldad se amontonará sin límites contra él, pues todos los habitantes de Israel odiarán a su prójimo. El quinto será recibido en momento de tinieblas. De igual modo el sexto y el séptimo. Durante su época habrá tal profanación que no puedo hablar de ella ante Elohim ni ante los hombres. Ellos que la cometen lo sabrán, porque por esto se verán sometidos a la esclavitud y al pillaje. Su tierra y su hacienda desaparecerán. Pero en la quinta semana de Hanoch volverán a su tierra desolada y reedificarán la casa del Adón. En el séptimo vendrán Coanim idólatras, pendencieros, codiciosos, soberbios, impíos, licenciosos y corrompedores de muchachos y animales. Perec 18. Después que el Adón haya tomado venganza de ellos, se interrumpirá el ministerio. Entonces suscitará el Adón un Cohen nuevo, a quien serán reveladas todas las palabras del Adón. Él juzgará rectamente en la tierra durante muchos días. Su Kokhab, o su estrella, se levantará en el Shamaim como un Melech, brillando como or del conocimiento, al igual que el Shemesh durante el día, y será ensalzado en el mundo hasta su recepción. Brillará como el Shemesh en Haaretz, eliminará todas las tinieblas bajo el cielo, y habrá Shalom en todo el mundo. Los Shamaim se regocijarán en sus Yomaim, y la tierra se alegrará, las nubes exultarán, el conocimiento del Adón se verterá sobre la tierra como agua de los mares, y los malajim de la Caboz de la faz del Adón se alegrarán en él. Los cielos se abrirán, y desde el templo Jacabodim bajará sobre él la santificación con la voz de lava como la de Abraham a Yitzhak. Le será concedida la Caboz del Altísimo y el Ruach de Jokmah, y Kedushá reposará sobre él. Jokmah es sabiduría, Kedushá es santidad. Él transmitirá a sus verdaderos hijos la grandeza del Adón por siempre y no tendrá otro sucesor de generación en generación eternamente. Recuerden que pueden ir leyendo en la pantalla por si alguna palabra no le entienden o yo la digo en hebreo, pues está en castellano también. Durante su ministerio, los pueblos Goyim de la tierra abundarán en conocimiento y se verán iluminados por la Gesed del Adón. Pero Israel disminuirá por la ignorancia y se llenará de tinieblas en su duelo. Durante su ministerio se eliminará el pecado. Los impíos cesarán de obrar el mal, pero los justos encontrarán Shabbat en él. Él abrirá ciertamente las puertas del paraíso y apartará de Adán la espada amenazante. A los Kadoshim dará a comer del árbol de la vida, y el Ruach de la Kedushá estará sobre ellos. Él atará a Belial y dará poder a sus hijos para pisotear a los malos Ruachim. El Adón se regocijará en sus hijos y pondrá sus complacencias en sus amados para siempre. Entonces exultarán Abraham, Yitzhak y Jacob. Yo me alegraré también, y todos los Kadoshim se revestirán de alegría. Perec 19. Ahora, hijos míos, escuchad esto. Escoged vosotros mismos entre la obscuridad y la luz, entre la Torá del Adón y las obras de Belial. Respondimos todos a nuestro Padre, caminaremos delante del Adón según su Torá. Añadió nuestro Padre, testigos son el Adón y sus malajim, testigo yo y todos vosotros de las palabras de mi boca. Respondimos, testigos somos. Y así acabó nuestro Padre de dar órdenes y recomendaciones a sus hijos. Extendió sus pies y se unió con sus padres tras haber vivido 137 años. Le colocaron en un ataúd y posteriormente lo enterraron en Hebrón, al lado de Abraham, Yitzhak y Jacob. Entonces, pues podemos ver que el orgullo es en sí un prejuicio equivocado hacia nosotros mismos. Nos hace creernos dignos de shachao, de adoración y halel. Esto nos lleva a un terreno incontrolable para cualquier criatura. Cuando una criatura acepta que otros lo exalten por encima de su nivel, está aceptando el principio de su fin, el principio de su desaparición. Ahora vamos con el testamento de Yahudá, que tiene que ver con la avaricia, ¿no? Y otros
otros pecados. Perec 1. Copia de las palabras de Yahudá dirigidas a sus hijos antes de su muerte. Se congregaron todos y fueron a verle. Entonces les dijo: yo fui el cuarto hijo de mi padre me llamó Yahudá. Pues así mismo se decía: doy toda al Adón porque me ha dado un cuarto hijo. Yo era rápido y diligente en mi juventud y obedecía a mi padre en todo, respetando a mi padre y a su hermana. Cuando me hice hombre, mi padre me bendijo así: serás Melech y tendrás éxito en todas tus cosas. Perec 2. El Adón me concedió Gesed en todas mis obras, en el campo y en la casa. Cuando me di cuenta de que podía competir con las siervas en velocidad, cacé una y la preparé como comida para mi padre. Vencí a las gacelas en la carrera y apresaba todo lo que había en la llanura. Me apoderé de una yegua salvaje y la domé. Maté a un león y arranqué a un cabrito de su boca. Arrastrando a un oso por las patas, lo lancé por un precipicio. A cualquier animal salvaje que se me enfrentaba, lo desgarraba como si fuera un perro. Competí con un jabalí, le gané a la carrera y lo destrocé. En Hebrón, un leopardo cayó sobre un perro, lo agarré por la cola, lo lancé como si fuera un venado y se reventó en dos. A un toro salvaje que pastaba en la región, lo agarré por los cuernos, le di vueltas en círculo, lo cegué y lo aniquilé derribándolo en tierra. Perec 3. Cuando avanzaron contra mis rebaños, los 2 reyes de los cananeos, cubiertos con corazas y con mucha gente a su alrededor, corrí en solitario contra el rey Ashur. Lo agarré, lo golpeé en sus grebas, lo tiré al suelo y acabé con él. También eliminé al otro rey, Tafue, que se mantenía a los lomos de su caballo. Así dispersé a todo el ejército. Contra el rey Acor, un gigante que lanzaba sus dardos a caballo por delante y por detrás, levanté una piedra de 60 libras. La lancé, golpeé a su caballo y lo maté. Luego luché contra Acor durante 2 horas y lo maté también. Dividí en 2 partes un escudo y le corté los pies. Cuando estaba despojándole de su coraza, 8 compañeros suyos se dispusieron a luchar contra mí. Enrollé mi capa en mi brazo, lancé contra ellos piedras con mi honda, maté a 4 y el resto huyó. Jacob, mi padre, acabó con Belisa, el jefe de todos los reyes, un gigante forzudo de 12 codos de estatura. Les invadió el terror y dejaron de hacernos la guerra. Por esta razón no se angustiaba mi padre con las guerras, ya que yo estaba entre mis hermanos, pues había tenido una visión sobre mí que un Malach poderoso me seguía en todas mis acciones, de modo que no podía ser vencido. Perec 4. En el sur tuvimos una guerra más encarnizada que en Shiquem. Me dispuse en orden de batalla con mis hermanos, perseguí a 1000 hombres y maté a 200 de ellos y a 4 reyes. Me lancé contra ellos sobre la muralla y abatí a otros 2 reyes. Así liberamos Hebrón y recuperamos a todos los prisioneros de esos reyes. Perec 5. Al día siguiente nos fuimos a Areta, ciudad fuerte, amurallada e inaccesible que nos amenazaba de muerte. Gad y yo nos acercamos a la ciudad por el este, y Reuben y Levi por el occidente y el sur. Los de la muralla pensaron que estábamos solos y se lanzaron hacia abajo contra nosotros. Entonces, secretamente mis hermanos escalaron la muralla, ayudándose de clavijas, y entraron a la ciudad sin que los enemigos se enteraran. Tomamos la ciudad a punta de espada. Otros habían huido a la torre, pero le prendimos fuego y así nos apoderamos de todo. Cuando nos retirábamos, los hombres de Tafue cayeron sobre nuestro botín de prisioneros. Se lo dejamos a nuestros hijos y luchamos contra ellos hasta Tafue misma. Los matamos, incendiamos su ciudad y piliamos todo lo que en ella había. Perec 6. Cuando estábamos cerca de las aguas de Coseba, los hombres de Jobel vinieron contra nosotros en son de guerra. Peleamos contra ellos y matamos a sus aliados, los de Shilón, sin darles la oportunidad de salir contra nosotros. Los de Maquir se nos enfrentaron al 5.º día para apoderarse de nuestro botín. Nos lanzamos contra ellos y los vencimos en una ruda batalla, pues que había entre ellos gran cantidad de valientes. Los matamos antes de que completáramos la subida. Cuando nos acercamos a su ciudad, sus mujeres hacían rodar piedras contra nosotros desde lo alto del monte en que estaba emplazada la villa. Ocultándonos Shimeón y yo por detrás, nos apoderamos de las alturas y aniquilamos toda la ciudad. Perec 7.
Al día siguiente nos comunicaron que el rey de la ciudad de Gaas venía contra nosotros con una muchedumbre fuertemente armada. Dan y yo, fingiéndonos amorrim o amorreos, entramos como aliados en su ciudad. En medio de la oscuridad nocturna vinieron nuestros hermanos, les abrimos las puertas y los aniquilamos a ellos y a sus propiedades. Nos repartimos todas sus riquezas y abatimos sus 3 murallas. Nos acercamos a Tamná, donde se habían concentrado en su huida las huestes de los Melequim enemigos. Me insultaron y me irrité, me lancé hacia la cima contra ellos, mientras me arrojaban flechas y piedras con sus ondas. Si Dan mi hermano no hubiera luchado conmigo, habrían podido matarme. Pero nos lanzamos contra ellos con gran ira, y huyeron todos. Yendo por otro camino, suplicaron a mi padre, quien firmó con ellos Shalom. No les hicimos ningún daño, sino que concluimos un tratado y les devolvimos todo nuestro botín. Yo edifiqué Tamná, y mi padre Rambael. Tenía yo 20 años cuando tuvo lugar esta guerra. Los cananeos nos tenían miedo a mí y a mis hermanos. Perec 8. Poseía yo muchos rebaños, y como mayoral Agirá el Adulami. Cuando yo me dirigí hacia él, vi a Barzán, rey de Adulam, que preparó para nosotros un banquete. Me exhortó a que aceptara a su hija Shua como mujer. Shua es Besue también. Ella me parió a Onán y Shelah. A 2 de ellos los hizo morir el Adón, sin hijos, pero Shelah vivió, y vosotros sois sus hijos. Si queréis ver esto en la Torá, ahí está la referencia en Génesis 38 del 1 al 30. En Perec 9, durante 18 años desde que llegamos de Mesopotamia, de casa de Labán, mantuvimos Shalom, mi padre y nosotros, con Esaf, su hermano, e igualmente con los hijos de este. Cuando pasaron estos años, teniendo yo 40, vino contra nosotros Esaf, el hermano de mi padre, con multitud de gente valerosa y fuertemente armados. Esaf cayó bajo el arco de Jacob, fue llevado muerto al monte Seir y murió cuando se dirigía a Irramna. Nosotros perseguimos a los hijos de Esab. Tenían estos una ciudad con muros de hierro y puertas de bronce. No pudimos entrar en ella, sino que asentamos nuestro campamento y lo sometimos a asedio. Como no abrían las puertas después de 20 días, ante sus mismos ojos, acerqué una escalera y puse el escudo sobre mi cabeza. Subí entonces recibiendo una lluvia de piedras de hasta 3 talentos de peso. 25 kilos, ¿no? Pero subí y maté a 4 de los más aguerridos entre ellos. Al día siguiente ascendieron Reuben y Gad y mataron a otros 6. Entonces nos pidieron Shalom, nos avenimos al consejo de nuestro padre y los aceptamos como tributarios. Nos proporcionaban 200 medidas de trigo, 500 de aceite y 1500 de vino hasta que bajamos a Mitzrayim. Perec 10. Después de estos acontecimientos, mi hijo trajo a Tamar, hija de Harán, desde Mesopotamia, entre ríos, significa Mesopotamia, y la tomó como mujer. Pero era malvado y tenía dudas, o celos infundados de Tamar, porque no era de la tierra de Kenán. Un Malak del Adón lo mató durante la noche del 3er día. Él no llegó a conocerla siguiendo las malas artes de su madre, pues no quería tener hijos de ella. En los días mismos de la fiesta de bodas se la di por esposa a Onán, pero este por su maldad no la conoció, aunque vivió con ella 1 año. Cuando lo amenacé se acostó ciertamente con ella, pero dejaba perecer su esperma sobre la tierra, según la orden de su madre. También él murió por su maldad. Quise luego dársela por esposa a Shelah, pero mi mujer Shua no lo permitió. Quería mal a Tamar porque no era de las hijas de Kenán como ella. Perec 11. Yo sabía que era malo el linaje de Kenán, pero el impulso de la juventud cegó mi corazón. La vi cuando escanciaba vino. La embriaguez me sedujo y caí a sus pies. Ella, estando yo ausente, se fue y tomó para Shelah, o Selón, mujer entre las hijas de Kenán. Cuando supe lo que había hecho, la maldije en medio del dolor de mi alma. Ciertamente ella murió también por la maldad de sus hijos. Perec 12. Tras estos hechos, 2 años después, siendo ya viuda, oyó Tamar que yo subía a esquilar las ovejas. Se engalanó de novia y se sentó delante de la puerta en la ciudad de Enán. Pues existe la costumbre entre los amorreos de que la prometida en matrimonio se siente como ramera durante 7 días a la puerta de la ciudad. Actualmente esta costumbre pagana se le llama despedida de soltera. Yo me había embriagado y no la conocí por los efectos del vino.
Su belleza me sedujo gracias a la forma de sus adornos. Me incliné ante ella y le dije: «Voy a tu casa». Me respondió: «¿Qué me das?». Yo le entregué mi bastón, mi cinturón y la diadema real. Me uní a ella y quedó encinta. Sin saber lo que ella había hecho, quise matarla, pero ella me envió secretamente las prendas y me hizo avergonzarme. La llamé y escuché las palabras secretas que, durmiendo con ella, había pronunciado en mi embriaguez. No pude matarla porque la cosa venía de Elohim. Yo me decía: ¿acaso ha actuado con engaño tras recibir de otro las prendas o de otra las prendas? Pero no me acerqué a ella hasta los días de mi muerte, ya que había cometido esta impiedad en todo Israel. Los vecinos de la ciudad decían además que en la puerta no había ninguna prostituta, que había venido de otra región y que se había sentado allí durante poco tiempo. Pensé que nadie se había enterado de que yo había ido a su casa. Después de estos sucesos, fuimos a Mizraim junto a Yahusef a causa del hambre. 46 años tenía entonces y viví ahí 73. Perec 13. Hijos míos, oíd lo que os ordena vuestro padre Yahudá. Guardad todas mis palabras para que cumpláis los preceptos del Adón y obedezcáis los mitzvot del Adón Elohim. No caminéis tras vuestros deseos ni según los pensamientos de vuestras mentes con el orgullo de vuestros corazones. No os vanagloriéis con la fortaleza de vuestra juventud, porque también eso es malo ante los ojos del Adón. Yo me había gloriado de que durante mis guerras no me habían engañado ningún rostro de mujer hermosa y había colmado de oprobios a Reuben a causa de Bilha, la mujer de mi padre. Pero los ruaquim de la envidia y la fornicación se dispusieron contra mí hasta que caí ante Shua, la kenanita, y ante Tamar, la esposa de mis hijos. Decía yo a mi suegro: deliberaré con mi padre y así aceptaré a tu hija, pero él no quiso y me mostró una cantidad inmensa de oro a disposición de su hija, ya que él era rey. La adornó con oro y perlas e hizo que ella, luciendo toda su belleza, nos escanciara en el banquete. El vino desvarió mis ojos y el placer cegó mi corazón. Enamorado de Elia, caí y transgredí el mandamiento o la mitzvah del Adón y de mis padres tomándola como mujer. Pero el Adón me pagó de acuerdo con los designios de mi corazón, puesto que no sentía alegría con sus hijos. Perec 14. Hijos míos, no os embriaguéis de vino, porque éste aparta la mente de la verdad, la impulsa al ímpetu del deseo y conduce los ojos hacia la perdición. Pues el ruaj de la fornicación utiliza el vino como servidor para proporcionar placer a los sentidos. Ambos roban también la fuerza al hombre. Si alguno bebe vino hasta embriagarse, éste excita su mente hacia la fornicación por medio de sucios pensamientos y caldea su cuerpo para la unión carnal. Y si se halla presente la causa del deseo, comete el pecado sin el menor pudor. Así es el vino, hijos míos, porque el borracho no se avergüenza ante nadie. A mí pues me extravió también él para que no sintiera vergüenza ante la muchedumbre de los ciudadanos. A los ojos de todos me incliné ante Tamar. Cometí un gran pecado y levanté el velo de la impureza de mis hijos. Por culpa del vino no sentí respeto del mitzvah de Elohim y tomé como mujer a una kenanita. Por ello, el que bebe vino necesita inteligencia. Hijos míos, y esta es la sensatez en la bebida: beber solo mientras se mantiene la decencia. Pero si se pasa esta frontera, el vino irrumpe en la mente y suscita el ruaj del error, y hace al ebrio hablar lo indecoroso, transgredir la Torá sin sentir vergüenza, llegando incluso a gloriarse en el deshonor, juzgándolo algo hermoso. Perec 15. El fornicario no siente que sufre daño ni se avergüenza cuando pierde la honra. Uno que fornica, aunque sea rey, queda desposeído de la realeza, pues resulta esclavo de la fornicación, tal como me ocurrió a mí. Entregué mi báculo, es decir, el apoyo de mi tribu, mi cinturón, es decir, mi poderío, y la diadema, lo que es lo mismo, la honra de mi reino. Luego, arrepentido de ello, ni gusté del vino ni de la carne hasta mi senectud, ni gocé de ningún tipo de alegría. El Malach del Adón me indicó que las mujeres dominan siempre tanto al rey como al mendigo. Al rey lo despojan de su honor, y al valiente de su energía, y al menesteroso hasta el más pequeño sustento de su pobreza. Perec 16. Guardad pues, hijos míos, el límite del vino, pues hay en él 4 ruajim malvados: el del deseo, el del ardor, el del libertinaje y el del lucro infame.
Si bebéis vino en momentos de alegría, hacedlo con temor de Elohim y guardando la compostura. Si no bebéis con esta disposición y se aparta de vosotros el temor de Elohim, vendrá luego la embriaguez y con ella se introducirá la desvergüenza. Si no guardáis la compostura, no bebáis en absoluto, para que no pequéis con palabras ultrajantes en peleas, calumnias y transgresiones de los mitzvot de Elohim, pereciendo antes de la hora. El vino descubre a los extraños los secretos de Elohim y de los hombres, al igual que yo revelé los mandatos de Elohim y los secretos de mi padre Jacob a Shua, la kenanita, a quien Elohim había ordenado no desvelárselos. El vino es causa de disputa e intranquilidad. Perec 17. Os ordeno pues, hijos míos, que no pongáis vuestro amor en el dinero, ni dirijáis vuestra mirada a la belleza de las mujeres, porque por el dinero y la hermosura me extravié con Shua, la kenanita. Yo sé que por culpa de esas dos cosas vosotros, mi raza, caeréis en el mal. Sé también que esas dos cosas echarán a perder a los sabios de entre mis hijos y harán que mengüe el reino de Yahudá que me otorgó el Adón por la obediencia a mi padre. Pues nunca entristecí a Jacob mi padre, ya que ejecuté todo lo que me ordenó. Abraham, el padre de mi padre, me prometió en su bendición que había de reinar en Israel, y del mismo modo me bendijo Yitzhak. Yo sé que de mí se establecerá la realeza. Perec 18. También he leído en los libros de Hanoch el Sadik, o el justo, las maldades que cometeréis en los días postreros. Guardaos pues, hijos míos, de la fornicación y del amor al dinero. Escuchad a Jacob, vuestro padre, porque tales cosas os apartan de la Torá de Elohim y ciegan las deliberaciones de la mente. Inculcan el orgullo y no permiten al hombre apiadarse de su prójimo. Privan al alma de toda bondad y lo constriñen a trabajos y labores. Le roban el sueño y le consumen las carnes. Ponen trabas a los sacrificios a Elohim. No se acuerdan de su halel. No obedecen las palabras de los nevim y odian los discursos piadosos. Sirviendo a dos pasiones contrarias a los mandatos de Elohim, el hombre no puede obedecer a la divinidad. Aquellas ciegan su alma y camina durante el día como si fuera de noche. Perec 19. Hijos míos, el amor al dinero conduce a los ídolos. Los hombres engañados por él creen en dioses que no son. La avaricia hace caer en el desvarío al que la posee. Por el dinero perdí yo a mis hijos, y habría muerto sin ninguno, a no ser por la penitencia de mi carne, la humildad de mi alma y las tefilot de Jacob, mi padre. Tefilot son plegarias u oraciones. Pero el Elohim de mis padres, compasivo y misericordioso, me perdonó, porque obré por ignorancia. El príncipe del error me cegó y no tuve en cuenta cómo el hombre y la carne están corrompidos por el pecado, pero aprendí mi debilidad cuando pensaba que era invencible. Perec 20. Sabed pues, hijos míos, que dos ruaquim tienen su asiento en el hombre, el de la verdad y el del error. En medio de ellos se halla el ruaj intelectivo de la mente y se inclina a donde quiere. Las obras de la verdad y del error están escritas sobre el pecho del hombre, y el Adón conoce a cada una de ellas. No hay momento en el que puedan pasar inadvertidas las obras humanas, porque están grabadas ante el Adón sobre el pecho, en sus huesos. El ruaj de la verdad da testimonio de todo lo bueno y acusa de lo malo. El pecador queda envuelto por el fuego de su propio corazón y no puede levantar su rostro hacia el shofet, hacia el juez. Perec 21. Ahora, hijos míos, amad a Leví para que permanezcáis en pie. No os levantéis contra él para que no perezcáis. A mí me otorgó el Adón el malhut, pero a él el ministerio, subordinando el primero al segundo. A mí me dio lo terrenal, a él lo celestial. Como supera el cielo a la tierra, así aventaja el Hakoanim de Elohim a la realeza terrena. Si primero no se aparta del Adón por el pecado, ni se ve dominado por la realeza terrestre. A él y no a ti ha elegido el Adón para acercarse a él, para comer de su mesa y de sus primicias, las delicias de los hijos de Israel. Tú reinarás en Jacob y serás para ellos como el mar, como en el piélago los justos, y los injustos son llevados de un lado a otro, los unos como cautivos y los otros enriqueciéndose. Así habrá en ti
toda clase de hombres. Unos sufrirán peligros y caerán prisioneros, otros se enriquecerán por la rapiña. Los reyes serán como grandes cetáceos, tragándose a los hombres como peces, esclavizarán a los libres, hombres y mujeres, y expoliarán casas, campos, rebaños y riquezas. Llenarán impíamente los buches de cuervos e ibis con las carnes de muchos, adelantarán en la maldad, enorgulleciéndose en su avaricia. Serán falsos profetas como huracanes, y perseguirán a todos los seduquim. Perec 22. El Adón atraerá sobre ellos divisiones de unos con otros y habrá continuas luchas en Israel. Mi Malhut acabará entre gentes extrañas hasta que venga la Yeshua, la salvación de Israel, hasta la venida del Elohim justo, para que Jacob y todos los pueblos puedan descansar en Shalom. Él guardará la fortaleza de mi Malhut para siempre. Pues el Adón me juró solemnemente que permanecería la realeza de mi descendencia en todo momento por siempre. Perec 23. Siento mucha pena, hijos míos, por las inmoralidades, magias y actos idolátricos que ejecutaréis contra el Malhut, siguiendo los pasos de adivinos, démones y erróneos augurios. Haréis de vuestras hijas bailarinas y cortesanas, y os mezclaréis con las abominaciones de los Goyim. Por ello atraerá el Adón sobre vosotros hambre y peste, muerte y espada vengadora, asedio de ciudades, perros que desgarran las carnes de sus enemigos, insultos de los amigos, perdición e inflamación de ojos, aniquilación de los hijos, rapto de las esposas, rapiña de vuestros bienes, incendio del templo de Elohim, desolación de vuestra tierra y cautividad entre los Goyim. De entre vosotros castrarán los eunucos para sus mujeres, pero cuando os volváis al Adón con un corazón perfecto, arrepentidos y caminando según todos los mitzvot de Elohim, os visitará el Adón con Rahem y os sacará de la esclavitud de vuestros enemigos. Después de esto, en el Perec 24 dice, se levantarán en Shalom un astro de la estirpe de Jacob, y surgirá un hombre de mi semilla como Shemesh Sadik, o sol justo, caminando junto con los hijos de los hombres en humildad y cerca, y no se hallarán en él ningún pecado. Los cielos se abrirán para él, para verter las ubrajot del Ruach, del Abacadosh. Él mismo derramará también el Ruach de Rahem sobre vosotros. Seréis sus hijos en la Emet, y caminaréis por el sendero de sus preceptos, los primeros y los últimos. Este es el retoño de Elohim, asimismo, y la fuente misma para vida de todo ser humano. Brillará entonces el cetro de mi reino, y de vuestra raíz nacerá un tallo. En él surgirá un cayado, Sadik, para los Goyim, para hacer sedecá y salvar a cuantos invoquen al Adón. Luego, en el Perec 25, volverán a la vida Abraham, Yishac y Jacob, y mis hermanos y yo seremos jefes de nuestras tribus en Israel. Leví el primero, yo el segundo, el tercero Joseph, el cuarto Benjamín, el quinto Shimeón, el sexto Isahar, y así sucesivamente todos. El Adón bendecirá a Leví, el Malach de la faz, a mí las potestades Mefoarim, o gloriosas, o Jacabodim, a Shimeón, el Shamaim, a Reuben, a Isaacar, la tierra, el mar a Zebulón, las montañas a Jehusef, la tienda a Benjamín, las luminarias del Shamaim a Dan, las delicias a Neftali, el sol a Gad, los olivos a Asher. Habrá un solo pueblo del Adón y una lengua. No existirá ya el Ruach engañoso de Belial, porque será arrojado al fuego para siempre jamás. Los que hayan muerto en la tristeza resucitarán en gozo, y los que hayan vivido en pobreza por el Adón se enriquecerán. Los necesitados se hartarán, se fortalecerán los débiles, y los muertos por el Adón se despertarán para la vida. Los siervos de Jacob correrán con gozo, y las águilas de Israel volarán con alegría. Los impíos se lamentarán, gemirán los pecadores, y todos los pueblos alabarán o darán jalel al Adón por siempre. Perec 26. Guardad pues, hijos míos, toda la Torá del Adón, porque hay una esperanza para todos los que hacen rectos sus caminos. Y les dijo, hoy muero ante vuestros ojos con 119 años. No me enterréis con un vestido lujoso, ni me abráis el vientre, porque tales cosas hacen los melejim, sino conducidme a Hebrón con vosotros. Tras haber dicho estas palabras, se durmió Yahudá. Sus hijos hicieron según lo que les había ordenado.
y lo enterraron en Hebrón con sus padres. Toda la potencia y superioridad física e intelectual y todo el dinero suyo y de su mujer no sirvieron de mucho a Yahudá al momento de emitir juicios, los cuales estaban obscurecidos por su avaricia. Colabora con el ministerio Kehilá Kadosh y recibe abundantes ubrajot, abundantes bendiciones. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos un correo a la dirección de email kehila.kadosh@gmail.com. Repito, kehila.kadosh@gmail.com. Shalom.